Entonces vamos a comenzar con este ejercicio que dice que la rampa ABC se sostiene en las esquinas mediante cables en C y D. Si la tensión que se ejerce en cada uno de los cables es de 360 libras, determinar el momento respecto al punto A de la fuerza ejercida por el cable en D, que es el inciso A, y el inciso B por el cable en C. Muy bien, vamos a comenzar entonces a resolver el inciso A. El inciso A que nos dice que hay que calcular el momento en el punto A de la fuerza. Voy a colocar que es esta fuerza que va sobre esta línea de acción, sobre este cable. Le voy a poner la fuerza que va desde D hasta el punto E. ¿Sí? Entonces ahí ya tendría la fuerza y sabemos que la fuerza de E, la magnitud, es de 360 libras. Ya ese ya es un dato. Muy bien. Como nos pide calcular momentos, sabemos que el momento en el punto A, es igual al vector de posición, producto vectorial de la fuerza. Muy bien. Aquí hay dos opciones. Hay dos opciones. Que nosotros pongamos el vector de posición que vaya desde el punto A hasta el punto D, que este sería el vector de posición de A hasta el punto D. Entonces, esta sería la primera opción. El vector de posición va a ir desde A hasta D. Producto vectorial de la fuerza. Y la fuerza es la que ya tenemos. La fuerza de E. Esa sería la primera opción. La segunda opción es que pongamos el vector de posición que vaya desde A hasta el punto E. Desde A hasta el punto E iría nuestro vector de posición. El vector de posición puede pasar por cualquier punto de la línea de acción de donde se encuentra la fuerza FDE. Entonces, la segunda opción que tenemos ahorita como punto conocido, que sería calcular el momento en A igual al vector de posición que va desde el punto A hasta el punto E, producto vectorial de la fuerza de E. Podríamos trabajar con cualquiera de las dos expresiones. Nosotros ahorita, por simplicidad y porque vemos que el vector de posición que va desde A hasta E solamente tendría una componente, mientras que el vector de posición de A hasta D tendría tres componentes. Tendría una componente en Y, una componente en Z y una componente en X. En cambio, el vector de posición que va desde A hasta E solamente tendría una componente en Y. Muy bien, entonces ya que analizamos, vamos a trabajar solamente con la segunda opción. ¿Sí? Entonces voy a borrar las opciones con la que no vamos a trabajar. Vamos a trabajar con la fuerza
de E y el vector de posición que va desde A hasta E. Muy bien, esa es la expresión. ¿Alguna duda? No, profe. Muy bien. Seguimos. Ahora, para encontrar el vector de posición, necesitamos encontrar las componentes en el punto A. El punto A sería nuestro origen. Y tendríamos 0 en X, 0 en Y y 0 en Z. Y el punto E, vamos a hacer un zoom. Vemos que solamente tenemos componente en Y, que es 92 pulgadas. Entonces sería 0,92, 0, y estas son pulgadas. ¿Sí? Ahora, para encontrar el vector de posición, que va desde A hasta E, ya habíamos dicho que son coordenadas X2, que es el punto a donde llega nuestra flechita, la vamos a conocer como coordenadas 2, y las coordenadas 1 es de donde parte nuestra flechita. Entonces sería X2, Y2 y Z2. Y en el origen serían X1, Y1 y Z1. Entonces serían X2 menos X1 en Y, X2 menos X1 en Y, más Y2 menos Y1 en J, más Z2 menos Z1 en K. El vector de posición desde A hasta E. Ahora sí, X2, 0 menos 0, 0. Tendríamos 0 en Y. Ahora, Y2 menos Y1, que sería 92 menos 0, y esto sería en J. Y en K, bueno, vamos a ver, K, Z2, que es 0 menos Z1, tendríamos 0. Entonces aquí solamente tendríamos vector de posición en Y. 92 menos 0 queda 92 y estamos trabajando en pulgadas. ¿Alguna duda? No, profe. Continuamos. Ya tenemos el vector de posición. ¿Qué nos hace falta? La fuerza. Muy bien, entonces, para calcular la fuerza de E, sabemos que es igual a la magnitud de la fuerza de E multiplicado por el vector unitario direccional que va en la dirección de E, que es el vector unitario direccional de E. Y este vector unitario direccional, lambda de E, lo vamos a poner igual a, vamos a poner la distancia vectorial de E entre la magnitud de E. ¿Alguna duda con esa expresión? Bueno, si no hay ninguna duda, continúo. Para esto, para encontrar ese vector unitario direccional, lo que tenemos que hacer ahora es encontrar las coordenadas de nuestro punto inicial, que sería el punto D, y nuestro punto final, que sería el punto E. Entonces, para encontrar las coordenadas de nuestro punto D, vamos a comenzar. El punto D parte desde A y baja en el eje de las Y. En el eje de las Y baja 40
pulgadas. ¿Vale? Entonces, si tenemos distancia en el eje de las Y, menos 40 pulgadas, porque va hacia abajo. Ahora, en el eje de las Z se mueve 120 pulgadas. 120 pulgadas positivas. Y en el eje de las X se mueve 24 pulgadas, pero va hacia el sentido contrario de nuestro sistema de coordenadas, o sea que va en sentido negativo. Entonces, con esto ya podemos escribir nuestras coordenadas. Las coordenadas del punto D sería en X, habíamos dicho que es menos 24, ¿sale? Porque va en sentido negativo. Menos 24. En Y, menos 40. Y en Z son 120 positivos. ¿Vale? Entonces, en X menos 24, en Y menos 40 y en Z 120. ¿Están de acuerdo? ¿O hay ahí alguna duda en cómo encontrar las coordenadas? No, profe, creo que no hay duda. Muy bien. Entonces, seguimos ahora con las coordenadas E. En el punto E es simplemente caminar desde A hasta E. Y vamos a caminar solamente en la coordenada Y. Entonces, la coordenada X es 0, la Y es 92 pulgadas positivo y en Z 0. ¿Sí? Y estas coordenadas son de nuestra fuerza que va desde D hasta el punto E. Por lo tanto, las coordenadas 2 es a donde llega la punta de la flecha. Aquí tendríamos X2, Y2 y Z2. Y nuestras coordenadas 1 serían X1, Y1 y Z1. Entonces ya tenemos ahora sí, para encontrar nuestro vector de E. Y va a ser igual. X2 menos X1 en Y más Y2 menos Y1 en J más Z2 menos Z1 en K. Entonces vamos a nuestras coordenadas. X2 tenemos 0 menos X1 que es menos 24. Entonces quedaría DE. X2 es 0 menos y X1 es menos 24. Y esto es en Y más Y2. Y2 en este caso tenemos. Y2 es 92 menos Y1 que es menos 40. Entonces ponemos aquí un corchete. Y2, 92 menos 40, que es el X1 en J. Más Z2. En este caso tenemos como Z2 es 0 y Z1 120. Entonces sería 0 menos 120 en K. Y aquí ya tendríamos nuestro vector de E. Entonces 0 menos 24, menos por menos es más. Sería 24 en Y positivo. Ahora, 92 menos 40, menos por menos va a ser más. Entonces sería 92 más 40
92 más 40 es 132 en J. Y en K, 0 menos 120 quedaría menos 120 en K. Y estas son pulgadas. Entonces ya tenemos el vector de E. Entonces ya tenemos este valor. Ahora hay que calcular la magnitud de DE. La magnitud la calculamos. DE es igual a la raíz de los resultados que acabamos de obtener ahorita. 24 al cuadrado más 132 al cuadrado más menos 120 al cuadrado. Entonces sería 24 al cuadrado más 132 al cuadrado más menos 120 al cuadrado. Y esta es la magnitud de E. Y esto nos da un valor de 180 pulgadas. Entonces ya también tenemos la magnitud. Y ahora sí podemos calcular nuestro vector unitario direccional. ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. Muy bien, continuamos. Entonces, lambda de E, esto es igual, va a ser igual a 24 en I, estas son pulgadas, sobre los 180 pulgadas de la magnitud. Más, bueno, pulgadas con pulgadas se van a ir. Ahora la siguiente, 132 en J con pulgadas sobre 180 pulgadas. Pulgadas con pulgadas también se van a eliminar. Y por último, vamos a poner menos, sabemos que es el último, es menos 120 en K. Entonces tenemos menos 120 en K pulgadas sobre 180 pulgadas, que es la magnitud. Pulgadas con pulgadas se eliminan. Y nuestro vector unitario direccional, lambda de E, nos queda que es igual a 24i sobre 180 más 132 en J sobre 180 menos 120 en K sobre 180. Entonces ya tenemos nuestro vector unitario direccional para encontrar la fuerza de E. ¿Sí? Entonces ahora sí, vamos a utilizar esta ecuación de la fuerza de E. La fuerza de E expresada en forma vectorial es igual a la magnitud. El ejercicio nos dice que la tensión del cable es de 360 libras. Entonces vamos a poner la magnitud, que es de 360 libras, multiplicado por el vector unitario direccional, que sería la expresión que acabamos de obtener. 24 sobre 180 en I, más 132 sobre 180 en J, menos 120 sobre 180 en K. Y hacemos la multiplicación término a término. La fuerza de E es igual a 360 multiplicado por 24 entre 180 nos da un valor de 48 libras en I, más 360 multiplicado por 132 entre 180 nos da un valor de 264 libras en J, menos 360 por 120 entre 180 nos da un valor de 240
libras en K. Y ya tenemos ahora sí lo que nos está señalando la ecuación de momentos. Ya tenemos esta ecuación. Ya tenemos el vector de posición y ya tenemos el vector de fuerza expresado vectorialmente. Entonces ya tenemos, lo voy a señalar, ya tenemos el vector de posición y tenemos el vector fuerza. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí de cómo obtuvimos esos valores? No, profe. Muy bien. Entonces vamos a resolver ahora nada más esa ecuación. Entonces ya teníamos que el momento en A es igual al vector de posición que va desde A hasta E, producto vectorial de la fuerza que va desde D hasta E. El momento en A es igual, bueno, aquí lo vamos a resolver como una matriz. Recuerden el primer renglón, lo ponemos I, J y K. El segundo renglón es el vector de posición. Y el vector de posición tenemos 0 en I, 92 en J y 0 en K. Y por último, el vector de fuerza. Teníamos que para el vector de fuerza era 48 en I, 264 en J y menos 240 en K. Y vamos a ir resolviéndolo ahora sí para cada una de las componentes. Momento en A es igual. Y lo primero que hay que hacer, recuerden, hay que colocar el sentido arriba de cada uno de los vectores unitarios. Sabemos que es positivo la I, negativo la J y positivo la K. Entonces ponemos el primero más que vamos a intersectar el I. Intersectamos la I y resolvemos el determinante. Entonces sería 92 por menos 240. 92 por menos 240. Ahora, menos 0 por 264. Esto nos da un valor de 0. Ahora, ya que tenemos eso, vamos a intersectar la J. Intersectamos la J. Y la J sabemos que es negativo. Abro paréntesis aquí. Ahora, la multiplicación que voy a hacer es 0 por 48. 0 por 48 nos da 0. Menos 0 por menos 240 nos da 0. Entonces ahí no tenemos componentes. Y por último, intersectamos la K. Entonces la K va a ir así. Sería 0 multiplicado por 264 nos da un valor de 0. Entonces sabemos que es K. 0 por 264 nos da 0. Menos 92 por 48. 92 multiplicado por 48. Y ahora sí, ya nada más hacemos las operaciones. El momento en A es igual a 92 por menos 240
Esto es igual a menos 22.080. En I, ahora, menos 92 por 48, 4.416 en K. Y estos son libras por pulgada. Hay que convertirlo a pies. Para hacer esa conversión, sabemos que un pie tiene 12 pulgadas. Pulgadas con pulgadas se van a ir y solamente va a quedar en libras pies. El momento en A es igual a menos 1840, en I menos 368, en K, y estos son libras por pie. Y ya tenemos el momento en el punto A con respecto a la fuerza de E. ¿Alguna duda? No, profe. ¿Quedó Creo que claro? sí. Sí, sí, quedó muy claro. Creo que lo que a mí me falló fue convertir las pulgadas en pies. Ok. Sí, es lo que al comenzar el video les dije, probablemente ahí estuvo la falla. ¿Alguien más? ¿No? ¿Todo quedó claro? Sí, profe, todo bien. Ok, entonces vamos ahora. Este fue el inciso A. Vamos a comenzar con el inciso B. Entonces, para el inciso B, nos pide también el momento en el punto A, pero ahora ejercido por la fuerza que va desde el punto C hasta el punto G. ¿Cuáles serían las dos opciones de ecuación? La primera es que vaya el momento en el punto A es igual al vector de posición que va desde el punto A hasta el punto C, producto vectorial de la fuerza CG. Esta sería la primera opción. Y la segunda opción, y quedaría el mismo resultado, que el momento A lo calculemos con un vector de posición que vaya desde el punto A hasta el punto G, producto vectorial de la fuerza CG. Y bueno, el más sencillo es el que va desde el punto A hasta el punto G. Entonces vamos a utilizar la segunda ecuación, aunque podríamos utilizar la primera y el resultado sería exactamente el mismo. Entonces ya que identificamos, vamos a colocar, ya sabemos que vamos a trabajar con el vector de posición que va desde el punto A hasta el punto G. Vector de posición de A hasta G. Entonces ya tenemos nuestra ecuación. Ahora lo primero, otra vez vamos a encontrar las coordenadas del punto A y las coordenadas del punto G. Las coordenadas del punto A son muy fáciles de visualizar. Ya sabemos que está en el origen y está en 0 en X, 0 en Y y 0 en Z. Y estas serían nuestras coordenadas número 1, porque está partiendo de ahí nuestro vector. Y nuestras coordenadas número 2 serían el punto número G. Entonces vamos a ver el punto número G. Vamos a ver sus coordenadas.
si nosotros nos desplazáramos desde A hasta G, caminaríamos por el eje de las X positivo, caminaríamos 108 pulgadas en el eje de las X, y en el eje de las Y caminaríamos 92 pulgadas. No caminaríamos ninguna distancia en el eje de la Z. Por lo tanto, las coordenadas quedarían solamente 108 en X y 92 en Y. En Z es 0. Estas serían nuestras coordenadas 2. ¿Por qué? Porque es hacia donde está apuntando la flechita del vector de posición. Entonces aquí tendríamos X2, Y2 y Z2 para el punto G. Y para el punto A tendríamos X1, Y1 y Z1. Entonces ahora sí, el vector de posición que va desde A hasta G serían las coordenadas X2 menos X1 en Y más Y2 menos Y1 en J más Z2 menos Z1 en K. El vector de posición de A hasta G es igual X2 menos X1, 108 menos 0, quedaría 108 en Y. Ahora, 92 menos 0 más 92 en J y 0 en Z2 menos Z1, 0, quedaría nada más así. No tendríamos componente en K. Y estas son pulgadas. ¿Alguna duda para encontrar el vector de posición? ¿Todo bien? Ahora vamos a encontrar la fuerza. Y recuerden que para encontrar la fuerza, que va desde el punto C hasta el punto G, esto es igual a la magnitud de la fuerza CG multiplicado por el vector unitario direccional CG. Y este vector unitario direccional CG, vamos a llamar a un vector que va desde C hasta G entre la magnitud de ese vector CG. Y para encontrar el vector CG, vamos a poner igual coordenadas X2 menos X1 en Y más Y2 menos Y1 en J más Z2 menos Z1 en K. Bueno, entonces ahora hay que encontrar las coordenadas del punto C. Vamos a ver cuáles son esas coordenadas. Bueno, tendríamos que, para llegar desde A hasta C, tendríamos que caminar en X esta distancia, 108 pulgadas, pero aparte tendríamos que caminar 24 pulgadas más. ¿Sí? Entonces sería 108 más 24. Y 108 más 24, en X tendríamos que caminar 132. ¿Sale? Ahora, le voy a quitar 132 en X. Ahora, en Y, ¿cuánto tendríamos que desplazarnos? Tendríamos que bajar esta distancia, que es de 40 pulgadas. Entonces sería negativo porque estamos
en el sentido contrario de la Y, entonces sería menos 40. Entonces ya tenemos en X, en y en Z, ¿cuánto tendríamos que desplazarnos? En Z tendríamos que desplazarnos esta distancia, que son 120 pulgadas. Y esas 120 pulgadas son positivas. Y estas son pulgadas. ¿Sí? ¿Alguna duda en las coordenadas? Y además en estas No, serían profe. X1, Y1 y Z1, porque están partiendo de la cola de nuestro vector. Ahora, para la punta del vector, tendríamos que calcular o encontrar las coordenadas en el punto G. Entonces, las coordenadas en el punto G, sabemos que tendríamos que caminar en X 108 y en Y 92. Entonces ya tenemos 108 en X, 92 en Y, ambas positivas, y 0 en Z. Y estas serían nuestras coordenadas X2, Y2 y Z2. Y ahora sí, aplicamos las operaciones únicamente. El vector CG es igual X2 menos X1, que sería 132. O más bien es X2 108 menos 132. Y esto nos da un valor de 108 menos 132. Bueno, lo voy a poner 108 menos 132 en Y. Más Y2 menos Y1, que es 92, menos 40. Más, bueno, esto es en J. Más, ahora sí, Z2 menos Z1. Z2 es 0. Menos Z1, 120. Y esto es en K. El vector CG nos va a quedar 108 menos 132 es menos 24 en Y. Más 92 menos por menos más 92 más 40, 132 en J, menos 120 en K. Y estas son pulgadas. Ahora la magnitud de ese vector CG. Esto es igual a la raíz de menos 24 al cuadrado más 132 al cuadrado más menos 120 al cuadrado. Y calculamos la raíz. La magnitud de CG es igual a 180 realizando esta operación. Son 180 pulgadas. Y para el vector lambda, ahora sí, el vector unitario direccional de C a G, tendríamos que es 24 pulgadas en I sobre 180 pulgadas. Y esta es negativo. Pulgadas con pulgadas se van a ir. Ahora quedaría más 132 pulgadas en J sobre 180 pulgadas. De la magnitud, pulgadas con pulgadas se eliminarán. Más, bueno, ahí ya no es más, es menos 120 pulgadas en K sobre 180
pulgadas. Pulgadas con pulgadas también se va a eliminar. Y este vector unitario direccional, lambda CG, nos va a quedar igual a menos 24 en I sobre 180 más 132 en J sobre 180 menos 120 sobre 180 en K. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. Muy bien, entonces ahora sí ya podemos calcular la fuerza CG. La fuerza CG es igual a la magnitud, y la magnitud la volvemos a leer. Dice que en ambos cables o en cada uno de los cables es de 360 libras. Entonces sería 360 libras de magnitud multiplicado por menos 24 entre 180 entre I en I más 132 sobre 180 en J menos 120 entre 180 en K. Y esta fuerza CG, haciendo la primera operación, 360 por menos 24 entre 180, nos va a dar igual a menos 48 libras en I. Ahora, más 360 por 132 entre 180, 264 libras en J, menos 360 por 120 entre 180, 240 libras en K. Y ya tenemos nuestro vector fuerza. Ya tenemos el vector fuerza y el vector de posición. Y ahora sí, ya podemos sustituir eso en nuestra ecuación de momentos. Nuestra ecuación de producto vectorial de momentos. ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. Muy bien, entonces vamos a continuar y vamos ahora sí a resolverlo. El momento en A es igual al vector de posición que va desde A hasta G, producto vectorial de la fuerza que va desde C hasta G. Y lo vamos a resolver en forma de determinante. Otra vez, el momento en A es igual al vector de posición. Abrimos nuestro determinante, sabemos que es I, J y K. En el segundo renglón colocamos el vector de posición, que era 108, 92 y 0. Y el vector de fuerza, que es menos 48, que es en el tercer renglón, 264 y menos 240. Y ahora sí, bueno, recordemos los signos positivo, negativo y positivo. El momento en A va a ser igual. Bueno, vamos a intersectar primeramente las I's. Intersectamos la I, que es positiva, y hacemos las operaciones, que sería 92 por menos 240. Y bueno, esto ya nos da un valor directo de menos 25.920. Menos 0 por menos 264. 0 por 264 es 0. Ahora, más
Bueno, hay que poner más bien el siguiente signo, que es el menos el J. Ya intersectamos. Profe, ¿Sí? ahí perdón que lo interrumpa, 92 por 240, no es eso, son 22.080. Ah, ok, sí, 22.080. Tienes razón. Menos 22.080. Muy bien. Más bien ya estaba dándoles el de la J, que sería, intersectamos la J, que sería 108 por menos 240. Ahí sí sería el valor que les había dicho anteriormente, menos 25.920. Sería 0. Bueno, la J sería 108 por menos 240. Ahora menos 0 por menos 48. Esto nos da 0. ¿Sí? ¿Sí les dan los mismos valores? Sí, profe. Ahora sí, vamos con K, con la K. Entonces sería la K es positiva más K. Ahora sí, intersectamos la K. Y esto nos va a dar un valor de 108 por 264. 108 por 264 nos da 28.512 menos 92 por menos 48 y 92 por menos 48 nos da menos 4.416. Y ahora sí, realizando esas operaciones, el momento en A es igual a menos 22.080 en I más 25.920 en J, ya que tenemos menos por menos, es más. Y la siguiente operación más 32.928 en K. Y todo esto es en libras por pie, por pulgada. Hay que convertir a libras por pie. Y sabemos que un pie tiene 12 pulgadas. Entonces solamente hay que dividir entre 12. Y ahí nos quedaría que el momento en A es igual a menos 1.840 en I más 2.160 en J más 2.744 en K. Y esto es libras por pie. Y ese sería el resultado del momento A en A con respecto a la fuerza aplicada en la cuerda o en el cable CG. ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, entonces hasta ahí detenemos la grabación.